Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, una nueva entrevista. Ahora vamos a hablar un poco del tema de las encuestas que a mucha gente le ha interesado conocer cómo va la disputa, sobre todo por la capital guatemalteca, la alcaldía capitalina. Tenemos con nosotros a José Alberto Rodríguez, él es director general de Demoscopía, empresa costarricense con amplia experiencia en el tema de las encuestas. Bienvenido, José Alberto. La primera pregunta directa al grano, ¿qué números nos arroja el tercer ejercicio de encuesta en la ciudad capital para la alcaldía de la metrópoli? En esta tercera encuesta que hemos realizado, que se ejecutó entre el día sábado, domingo y lunes de esta semana, o sea, son datos bastante recientes, nos demuestra una tendencia similar a la que hemos venido logrando con las encuestas anteriores. En esta última encuesta, el candidato Quiñones tiene un 38.2 y el candidato González un 24.5, lo cual da una diferencia entre ambos candidatos de 13.7 a favor de Quiñones. ¿Esa tendencia ha sido consistente en las tres mediciones que se han dado por parte de Demoscopía? Sí, prácticamente nosotros hemos hecho 13 encuestas en los últimos en el último mes. Y la primera encuesta nos dio 14 puntos de diferencia entre ambos a favor de Quiñones, la segunda fue de 14.2 y en esta es de 13.7, o sea que es bastante consistente entre una y otra. Yo estaba revisando los números de esta última encuesta y efectivamente hay una disminución mínima, pero disminución en la intención de voto en favor del actual alcalde Ricardo Quiñones, pero también hay disminución mínima igual en la intención de voto con los otros candidatos. Pareciera ser que esa es como una tendencia que hubo en esta última, ¿verdad? Que todos bajaron, poco, pero bajaron. Sí, claro que cuando uno trabaja con un margen de error de más o menos 4 puntos, sí. Todas estas variaciones uno le da importancia, obviamente, pero digamos no son significativas. ¿Por qué? Porque están por debajo del margen de error. Entonces hay una tendencia, más que el bajar, porque posiblemente, y eso pues lo sabemos estadísticamente, el próximo domingo, día de las elecciones, no es exactamente el día en que ejecutamos la encuesta. Sí, claro. Entonces los datos van a variar. Nosotros decimos, de acuerdo al tamaño de muestra de 600, pueden variar en 4 puntos y hasta 5 puntos el día de las elecciones. Pueden variar, o sea, aquí estamos mucho jugando con el factor probabilidad. En ese tema de las probabilidades, José, ¿hay posibilidad de un cambio dramático y radical de hoy al domingo? O sea, estamos hablando, en 72 horas puede haber un cambio radical que deje por fuera esa tendencia que han venido midiendo ustedes en las últimas 3 encuestas. Es improbable. Ajá. Es improbable porque lo que puede suceder es que alguno de los dos candidatos, tanto el señor González como el señor Quiñones, puede ser que suban o bajen dentro de cierto rango. Lo que vemos improbable es que se vaya a dar un vuelco total dentro de la tendencia. Y mucho más improbable que alguna de las figuras que en este momento son prácticamente estadísticamente invisibles dentro del proceso, de pronto aparezca el candidato X1 con 20 puntos. Eso realmente es totalmente improbable. Improbable un cambio de tendencias entre el alcalde Quiñones, que va en primer lugar, y el candidato González, que va en segundo lugar, pero todavía más improbable que un tercero o cuarto pegue un brinco cuantitativo. Porque ¿no? Entre Quiñones y González lo que puede darse es que alguno de ellos puede subir o puede bajar en cierta cantidad de puntos. Okay, eso es totalmente factible, y por eso siempre hablamos del margen de error. Sí, como diría, está en ese rango de los 4. Y otras variables que pueden suceder el día de las elecciones, ¿verdad? Que algunos que eran indecisos decidieron ir a votar, otros que estaban a favor del candidato Quiñones o González deciden no ir a votar. O sea, hay muchos factores que entran en juego. No obstante, la tendencia de ganar se la vemos más probable a Quiñones que a González.
mucho más probable. En las encuestas presidenciales, lo que denota es un porcentaje muy alto de indecisos, arriba del 50% según la que publica Prensa Libre, que es la última medición que hay en este momento. En el caso de la alcaldía, ¿el porcentaje es igual de significativo? Bueno, en el caso de la alcaldía tenemos alrededor de un 35% que están indecisos, que no saben si van a ir a votar o que nosotros usamos el método de lo que es la votación simulada. Y votación simulada, ¿qué significa? No que estemos utilizando una copia de la boleta electoral del próximo domingo, sino es una hoja en la cual aparecen todos los candidatos a la alcaldía, aparece la foto, el nombre, el logo del partido y las opciones de no ir a votar, indeciso, no sabe, no responde y demás. Entonces, con base a los datos que tenemos, podemos hablar de que todavía hay un 35% aproximado, ¿verdad?, que no ha tomado una decisión. Y dentro del 100%, digamos, que están o que dicen que va a ir a votar, todavía tenemos un porcentaje que dice que es posible que vaya a votar. O sea que si yo tomo, por ejemplo, la última encuesta, alguien decidido a votar, 54%. Alguien indeciso de votar, 36%. Y ahí le sumamos los que dicen no ir a votar, etcétera. Entonces, esa es una población que puede suceder cambios de aquí al domingo. Lo que consideramos que es improbable es que esa población se vaya en una avalancha, así de forma multitudinaria, hacia un candidato X. ¿Ese 34% ha sido consistente en las tres mediciones o ha venido incrementándose o disminuyendo? Ha venido, digamos, disminuyendo, pero dentro de un rango muy razonable. En la primera medición teníamos un 42.8. En la segunda medición un 37.6. Ahora tenemos un 36.8. O sea, si tomo de la última a la primera, está a una diferencia aproximada de un 5%. Entonces no podemos decir que vaya a existir de aquí al domingo que ese indeciso a votar se va a ir en un 80% o 50% hacia un candidato. Eso iba a preguntar, la experiencia de Demoscopía, porque Demoscopía ya ha trabajado aquí también en encuestas presidenciales en el país, y recordándome de esas últimas, hay como una tendencia estadística de que si ese 34%, suponiendo que ese 34% de indecisos decida ir a votar el domingo, se van normalmente proporcionalmente en función de los candidatos. Es decir, ese 34% se reparte por... Ya ha sido natural así en encuestas también a nivel presidencial. Sí, es un fenómeno, podríamos decir, histórico y también se da en muchas regiones. O sea, los cambios radicales, esos cambios sorprendentes, son excepcionales. Y es cuando realmente ha sucedido eventos de gran magnitud que conmovieron a la sociedad o que la sociedad entró en un conflicto de decisión muy fuerte por valores muy arraigados o por pasiones, etcétera, o en situaciones de alta crisis, como por ejemplo, y lo que he mencionado en otros programas acá, por ejemplo, un acto de violencia terrorista como en el caso de España, ¿verdad?, hace varios años o una atrás. Crisis política como la del 2015, por ejemplo. O una crisis política realmente que realmente hace vibrar a la población. Pero si todo continúa dentro de los cauces por el cual vamos navegando, yo podría decir que la probabilidad más bien es a una normalidad, a una normalidad en la repartición. A que el domingo se confirmen esas tendencias de primer lugar el actual alcalde Quiñones y segundo lugar el candidato González, y a que lo único que pueda variar es las diferencias dentro de ese margen de 4%. Es correcto, sí, que la diferencia se ha mantenido en un 13.5 y que esa diferencia pueda bajar N cantidad de votos y estrecharse un poco más, digamos, la tendencia en ambos. Pero eso es lo que podríamos considerar o que se dispare. Estrecharse un poco entre más. un 8 y un 10% de diferencia. Correcto, por ahí estaría. Sí, o que se dispare un poquito, ¿verdad?, la tendencia ganadora. Yo sé que tú me decías que la muestra era de 600 personas y que normalmente no te gusta hablar de zonas específicas porque
por el tipo de muestra que es, pero ¿dónde están las fortalezas del actual alcalde Quiñones? ¿Dónde viste vos una tendencia ganadora del actual alcalde? Bueno, hay zonas donde las diferencias o sea, prácticamente hay un empate, hay zonas donde hay una mayor tendencia de alguno de los dos candidatos. Lo que sucede es que tenemos una muestra de 600. Sí. Cuando cogemos esa muestra de 600, nosotros la distribuimos de acuerdo a la densidad demográfica de cada una de las zonas de la ciudad. Para darle su peso. Claro, porque la muestra tiene que reflejar y ser representativa de las tendencias censales del universo. En este caso, el universo es la ciudad capital. Entonces, cuando se trabaja en el diseño de la muestra, hay que respetar un conjunto de variables, que es la densidad demográfica por cada una de las zonas, la distribución de género, que eso es muy estándar a nivel de todas las zonas, los grupos de edades, los niveles educativos, esos son, digamos, variables sociodemográficas muy importantes de tomar en consideración, más que muy importantes, hay que tomarlas en consideración de forma obligatoria para garantizar que la muestra es un reflejo del universo. Entonces lo que encontramos es que a nivel de la zona podemos decir que el candidato Quiñones es ganador en la mayoría de zonas, en otras está empatado y en algunas hay pequeñas diferencias o diferencias a favor, por ejemplo, de González. Okay, por ejemplo, en la zona 18 se nota una mayor, digamos, tendencia en González. Y en otras zonas se nota una mayor tendencia de Quiñones. Y en esos... En esas diferenciaciones sociodemográficas que hablas, por ejemplo, ¿es fuerte el alcalde en jóvenes, en personas de mediana edad o en adultos mayores? ¿O es fuerte en las tres? ¿Dónde está su...? No, yo no podría afirmar de que realmente haya un segmento de edad que es altamente, o sea, creo que la atracción está repartida entre la gente joven, de mediana edad y de mayor edad. Sí encuentro que hay una mayor tendencia entre esa población de mediana edad de 30 a 50 años, ¿verdad? Que es una población muy importante dentro de cualquier proceso electoral, son mayoría, y además es una población que en general usualmente es una población crítica. Crítica en el sentido de que es una población muy sensible a los cambios radicales o significativos que puedan darse. Imaginémonos que es la población que está creando familia, que está pagando la casa, es decir, que está formando, ya formó un hogar o lo está empezando a formar y está en el proceso también de madurar el hogar. Entonces, hay una serie de situaciones donde esta población usualmente, uno de sus grandes temores es perder el empleo. Y sabemos que perder el empleo a los 50 años, 45 años en nuestras sociedades se puede convertir en una tragedia familiar. Entonces, ese tipo, digamos, de población es muy sensible. Y bueno, ahí es donde uno encuentra que, por ejemplo, Quiñones tiene mayor respaldo de este segmento de población. Que es digamos que un segmento que no le gustaría que le movieran mucho el escenario porque se siente cómodo en él, ¿verdad? Que tiene muchas expectativas alrededor de lo que tiene. No es una población que no quiere el cambio, sí quiere el cambio, pero quiere el cambio dentro de un ordenamiento, ¿verdad?, que le permita visualizarse al futuro. Porque uno de los problemas graves de nuestras sociedades es la carencia de visualizarse al futuro. O sea, usualmente vivimos un presente continuado, ¿verdad?, y no siempre se puede planificar. Cuando alguien está en esa etapa que obligatoriamente tiene que planificar su existencia, y vienen modelos o sistemas que le alteran, realmente comienza a afectarlos. Esta ciudadanía que me diste ahora reflejó en alguna parte de la encuesta algunas preocupaciones de ciudad que podamos tomar en cuenta, conocer. ¿Le consultaron ustedes sobre algunas necesidades, dudas? Muy interesante, digamos, y muy casual la pregunta, porque no es una encuesta donde empezamos a preguntar sobre las crisis y problemas de la comunidad, porque el interés, no es porque eso no sea importante,
pero lo más importante en este momento Es por quién va a votar. es cómo va el proceso Ajá. electoral, ¿verdad? Entonces, no quisimos entrar en ese tipo de preguntas, sino en preguntas muy directas a lo que es la intención de voto, el estado anímico de la población en relación a los candidatos. Entonces, preguntas como, por ejemplo, usted, ¿cómo se define? ¿Alguien decidió a votar? ¿Alguien indeciso? ¿Alguien que no va a ir a votar? ¿Qué tan importante es para usted este proceso electoral? Es muy importante, medianamente importante. ¿Cómo se informa usted del proceso electoral? Entonces ya viene la lista de la televisión, Sí, la redes radio, etcétera, sociales, etcétera, ¿no? Y luego viene la pregunta, digamos, de tipo sociodemográfico, que es obligatoria, y al final de la encuesta, Viene. entonces le pedimos al entrevistado de que entre a su hogar y que le damos una hoja, que es lo que llamamos el voto simulado, pero repito, no tiene que ver nada con la papeleta Sí, no es- oficial, porque si no se prestaría para dudas. Y la persona entra, busca su opción, si no tiene opción marca donde dice no voy a votar, nulo, o lo anula, o no sabe, no responde, lo dobla y lo entrega. Entonces, como ve, se entrega en una bolsa para darle más el sentido de confidencialidad. Entonces, la encuesta no tiene preguntas que tal vez en otras circunstancias se podría decir, bueno, lo que pasa es que exacerbó sentimientos, Sí. emociones, y luego le preguntamos por quién va a votar y esto nos va a afectar. No, no. Sí, Es por muy ejemplo, pura en en ese algunas sentido. encuestas a nivel presidencial, ese tipo de preguntas ya van condicionando la respuesta del final, ¿verdad? Porque Sí. entonces, ¿qué opina usted de esto? De esto, y ya cuando me toca, entonces ya me acuerdo de que por quién no debo votar o por quién debo votar. Sí, claro, es que es inevitable. Todo cuestionario es un factor de subjetividad. Sí. O sea, cuando yo me enfrento a un entrevistado en calidad de entrevistador, solamente mi presencia y solamente el hecho que Sí. yo le formule preguntas, ya Ya lo entramos en condiciona. la dimensión de lo subjetivo. Entonces, podemos decir que todo estudio tiene un sesgo, que es el sesgo normal, que es el sesgo que se deriva de la interacción entre dos seres humanos que están hablando de temas que me conciernen. En ese tipo de preguntas que hiciste, ¿qué lectura le das al estado de ánimo del votante de la capital? Ajá. Es variable, pero podemos decir, porque a veces es muy importante hablar uno con los encuestadores, con los supervisores, podemos decir que esta campaña, pues pareciera que no es una campaña de grandes pasiones. Sí, es una campaña muy normal, sumamente tranquila, ¿verdad? Entonces no hay, digamos, ese sentimiento de confrontación o ese sentimiento, digamos, de vivencia, porque yo represento o quiero dar mi voto a una tendencia que es radicalmente contraria a la otra, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos esa polaridad. Entonces, yo podría decir que es una actitud bastante moderada, bastante tranquila, ¿verdad? Y yo diría altamente civilizada. No hubo pasiones dentro de la No hay campaña, grandes ¿cómo pasiones. funciona? O sea, No hay grandes pasiones. Obviamente hay grandes intereses. Exactamente. Hay grandes necesidades. Y hay, digamos, un gran sentimiento de confianza en la persona por la cual yo voy a votar, porque la comunidad necesita solución de problemas o continuidad en la solución de problemas. Sí, ves al analizar esos datos que el votante en su mayoría sí tiene confianza en el voto por el alcalde Quiñones. Sí, digamos, en los que están votando o dicen que van a votar por el alcalde Quiñones, sí manifiestan, obviamente, confianza, pero también el segmento que dice votar por el candidato González, igual hay un factor de confianza. Es muy tranquila la elección. Es muy tranquila, es muy tranquila. Y veamos que tanta variedad de opciones no ha exacerbado en lo absoluto la polarización, porque lo que se ha dado es una concentración de información, digo, datos, en ambos dos, y luego han aparecido en las diferentes encuestas la figura del candidato García y el candidato Vélez, en el cual el candidato Vélez se ha mantenido hasta esta última con 2.5. O sea, de 4 bajó a 2.5, García tenía 2 puntos y algo y ahora ya no aparece.
la anterior apareció con 0,70, muy dentro del margen de error. Pero pareciera que son los dos nombres que de alguna manera han estado mencionados en algún segmento de la población. José, por experiencia histórica, estadística, en otro tipo de mediciones y otra vez tomando en consideración el tiempo, podemos parafrasear habemos alcalde para allá el domingo. Sí, habemos alcalde. Lo que no podemos decir, ¿verdad? Porque ahí hay que ser cuidadosos, van a ganar por tanto. Sí, más. Hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero todo apunta a que el candidato Quiñones va a ser el alcalde. ¿En qué puntaje? Bueno, tenemos los marcos de referencia de nuestras encuestas y otras encuestas, ¿verdad? Que marcan tendencias. Y bueno, y esas tendencias pueden variar de aquí al domingo, pero como dije al inicio de la conversación, esas tendencias van a bajar dentro de un marco de N cantidad de puntos, 4, 5, 3, ¿verdad? En algunos de los dos candidatos, o en los dos candidatos. Quizá para los guatemaltecos jóvenes el nombre de Demoscopía en este momento quizá no les dice nada, pero Demoscopía ha tenido 2, 3 experiencias presidenciales aquí en el país. ¿Cómo les fue en esas anteriores? Bueno, en las 4 que hemos trabajado, sí, nos ha ido bastante bien. Bastante bien en el sentido de que nuestros estudios marcaron tendencias y estuvieron bastante cerca de los resultados. Entonces, yo considero que nuestro trabajo en Guatemala, como en otras latitudes de Centroamérica y el Caribe, pues es muy, razonable y satisfactoria. Ya para despedirnos, José, para aquellos que son un poco escépticos en las encuestas, ¿cuál es la explicación que les darías para decir? Porque tú tienes razón, es una fotografía de un momento determinado que mide incluso estados de ánimo de la persona que es encuestada. Porque mucha gente lo toma tan a pecho y dice, mintieron porque dijeron 10 y sacó 9, ¿verdad? Pero, por favor, ¿cómo le explicamos a la gente que es un instrumento que mide un momento determinado y que está dentro del rango de la validez que nos pueden dar las estadísticas? Sí, ha habido una tendencia de que cuando alguien va perdiendo, lo que hace es decir las encuestas no sirven. Sí. Y eso no es razonable. El dato es un elemento fundamental para la toma de decisiones. Y por eso las encuestas políticas, y me gusta mucho en el caso de Guatemala que se puede hablar de datos estadísticos prácticamente hasta el final de la campaña, porque equivocadamente en algunos países no se pueden dar datos una semana antes. Sí. Y eso no nos dice realmente del respeto hacia lo que la sociedad requiere. La sociedad requiere información. Entonces, hay que confiar en las encuestas. Ahora, no necesariamente hay que confiar en todas las encuestas. Lo que hay que hacer es que el público o los públicos tienen que educarse un poco para entender de que la mente humana, el comportamiento humano, en procesos electorales como también a nivel de consumo, no es errático. O sea, si hay una encuesta que hoy nos da ganador al candidato A y 15 días después nos da ganador al candidato B y una semana después nos da de ganador al candidato A, de lo que estamos viendo es que es una encuesta esquizofrénica. pero un encuestado esquizofrénico. Sí, pero como la población, dichosamente, no está en esa situación de crisis, algo está pasando. Es muy importante también que la comunidad, la sociedad, sepa que cuando se hace una encuesta hay que dar muy bien la ficha técnica, en qué periodo se realizó, cómo se diseñó la muestra, etcétera, y también cuenta mucho de los antecedentes de la empresa, el grupo, digamos, profesional que cuenta, etcétera. Pero fundamentalmente, repito, la encuesta hay que verla como una guía, como un marco de referencia, ¿verdad? Hacia dónde nos estamos moviendo y en dónde nos estamos moviendo. La encuesta mide un momento, pero también mide procesos. Porque si lo hacemos hoy y hacemos otra entre unos días, estamos midiendo un proceso. Entonces, eso nos da seguridad, no de jugar de pitonizos, ¿verdad? Y decir, por tanto, no, hay una tendencia que es ganadora y esa tendencia, si nada varía y no hay nada dramático,
es muy posible que esa tendencia es la que va a tener éxito. Y se vaya a reflejar. Le agradecemos bastante a José Alberto Rodríguez, director general de Demoscopía, por esta charla, y nosotros lo invitamos a que asista el domingo a las urnas, ¿verdad? Esa es la verdadera encuesta, pero ya tiene usted suficientes elementos como para poder tomar una decisión y llegar a votar el domingo, que ese es el principal llamado. Gracias por la sintonía, no cambie, siga con nosotros.